En pleno 2025 me puse a ver la serie de Transformers War for Cybertron Siege y no me pareció tan mala. ¿Qué pasa, gente? ¿Cómo hemos estado? Yo sé que he estado ausente en la última semana, más o menos, semana y media más o menos, pero estamos en finales, ¿sabes? Ya estamos a punto de llegar a Navidad, te dejan proyectos, te dejan exámenes, aparte tenía un examen de conocimiento, o sea, muchas cosas, tenía muchas cosas que hacer, muy poco tiempo para dedicarle al canal. Me dolió porque pues, es algo que me gusta hacer, pero pues en la vida hay prioridades, ¿sabes? Entonces pues sí, he estado medio ausente en el canal, pero no tanto en redes. Sé que han pasado cosas interesantes en lo que es la franquicia de Transformers. Hace poquito salió el tráiler de Earthspark, temporada 4 me parece, y también por ahí veo que se ha puesto buena Transformers Cyberworld, pero no he tenido tiempo de hacerle una reseña capítulo a capítulo como a mí me gusta, además de que luego es mucho tiempo y ya no tienen tantas visitas. Entonces vamos a probar un formato nuevo, entre comillas, que va a ser hacer una review a temporadas. Creo que es más fácil porque si haces review a capítulo no vas a acabar nunca, es mucho trabajo, luego la gente no lo ve. Entonces creo que una review a las temporadas en general, tipo temporada 1 de Earthspark, temporada 2, temporada 3, creo que es más fácil de ver y creo que es más condensada toda la información, además de que creo que es más interesante. Y eso es más o menos lo que vamos a hacer en el video de hoy. Vamos a hablar técnicamente de lo que es la primera temporada de la serie War for Cybertron que salió para Netflix. No es técnicamente la primera temporada, es como la primera serie, pero son solo 6 episodios y luego se continúa en 2 series más, pero básicamente es la primera temporada, no nos hagamos güeyes. Entonces hoy les estaré dando mi opinión, reseña, review sobre la primera serie de esta trilogía. Obviamente vendrá primero un poco de contexto, un poco de cosas, de datos ahí respecto a la elaboración de la serie, y luego tocaremos la historia junto a mi opinión. Así que bueno, no tengo nada más que comentar, fin de los anuncios parroquiales, así que pues nada, veremos si acabo las reseñas de esta serie con tiempo. Podremos ver las reseñas de Earthspark, que ahorita me parece que está siendo pues el tema de conversación, pero lo iremos viendo con el tiempo. Bueno, sin nada más que decir, vamos a comenzar. Y primero vamos a dar algo de contexto de qué vamos a hablar, por si alguien a día de hoy no sabe de qué trata o no sabe de qué estoy hablando. La trilogía de Transformers War for Cybertron es una serie animada producida por Hasbro y una compañía llamada Rooster Teeth. Se basa en la línea de juguetes con el mismo nombre que tuvimos hace un par de años, de la cual he hablado muy poco en el canal, pero si quieren, oigan, podríamos hacer un video tipo documental, lo que hemos estado haciendo con Studio Series, podría ser interesante. Ahora, es importante no confundir esta serie de War for Cybertron con los juegos de War for Cybertron. No son lo mismo, no tienen nada que ver uno con el otro, entonces sí, es importante hacer la distinción. Nosotros vamos a hablar de la serie de Netflix. Ahora, cosa importante, la animación fue realizada por Polygon Pictures y la producción de voces por Horses Cowboy. Yo he visto que mucha gente llega a criticar estos dos aspectos, la animación porque se ve muy plana, muy aburrida, aunque en parte sí, o sea, en parte es verdad, principalmente porque en los últimos años hemos tenido productos muy top con animación, los cuales han sido muy populares, pero realmente no se ve tan mala animación. O sea, creo que el lugar tiene un poco más de detalle y vida de lo que puede llegar a ser Transformers Prime en ocasiones, y me parece de recuerdo tener en la mente algún que otro plano que se me hacían muy bonitos de la misma serie. Entonces bueno, tampoco soy muy crítico, es una serie de Transformers, siempre es complicado. Y luego con el tema de las voces, no lo tengo muy fresco, realmente no sé si hay mucha gente que se quejaba porque las voces eran muy sosas, muy aburridas, o todas eran la misma o no sabían actuar. Pues en lo general creo que está bien, ¿sabes? La voz que más destaco creo que puede ser la de Megatron. Una voz que sí definitivamente odio es la de Shockwave. No lo veo, o sea, estoy acostumbrado a que el brother tenga pues una voz un poco más o gruesa, ¿sabes? Como la de Transformers Prime, o una voz un poco más tipo G1, que es un poco más acá relajada, pero esa voz como rasposa, fea, no soy para nada fan. Pero el resto de personajes pues creo que están bastante bien, o sea, tampoco son súper destacables, pero oye, es lo que hay, o sea, tampoco les pido tanto. Ahora, una persona llamada FJ De Santo actúa como el showrunner de la serie, entonces bueno, si te quieres quejar, pues básicamente es con él. Y curiosamente es un rol que esta persona ya había tenido en la serie de Prime Wars Trilogy junto a otras personas que pueden encontrar en la wiki. Ahora, algo que ya la mayoría sabe es que la saga se compone de 3 temporadas, cada una basada en las 3 líneas de juguetes de la franquicia, y por supuesto se emitió en Netflix, ¿no? La primera temporada se estrenó el 30 de julio del 2020 y esta es de la cual vamos a hablar. Ya han pasado 5 años, creo que tenemos una visión un poco más open mind, un poco más tranquila, porque claro, cuando un producto sale todo el mundo está opinando de él y muchas de esas opiniones te pueden llegar a influenciar, quieras o no. Entonces yo tengo la idea de que a muchos de ustedes les pareció una serie mala en general y pues no sé realmente por qué.
qué. De momento Siege está bien en mi opinión, ahora hablamos un poco más a detalle, pero creo que no está tan mal o tan mierda como la gente lo hacía ver. No sé cómo desemboque la historia después, no sé qué vayan a hacer en Earthrise y luego en Kingdom, que a lo mejor joden la historia, pero bueno, de momento pues funciona. Mira, ahora hablamos de ello. Por último, tienes que saber que en términos de continuidad, la serie pertenece a su propia continuidad. Pero ahora sí, vamos con la historia, que es lo más importante y de las cuales hay muchas cosas que decir. La historia comienza en un devastado Cybertron por la guerra. Este contexto será muy importante para comentarios que tengo al respecto de la historia, pero sí, básicamente entramos en un punto en donde la guerra está por terminar y de la cual no llegamos a ver mucho, salvo los pequeños conflictos que surgen a lo largo de estos 6 capítulos a finales y ya tirando para la retirada de Cybertron. Pero bueno, dentro del planeta de Cybertron conocemos a dos personajes, los cuales son Bumblebee y Wheeljack, que están buscando reservas de Energon, y esto es una referencia obviamente al primer capítulo de Transformers Generación 1, en donde estos dos personajes son los primeros que llegamos a ver. La cosa aquí es que la dinámica es un poco distinta, ya que en esta ocasión no son compañeros Autobots, sino que Wheeljack es un Autobot, el cual está recurriendo a Bumblebee como chatarrero para llegar a conseguir un poco de Energon y así sobrevivir por más tiempo. Y este contexto es muy interesante porque, para empezar, nos dicen que los Autobots están en la ruina más absoluta del universo, claro, como no puede ser de otra forma, son los Autobots, y por el otro lado se nos establece la facción de los chatarreros, la cual es una facción que se nos presenta como un grupo de cybertronianos imparciales, los cuales se dedican a escombrar los restos de Cybertron para encontrar recursos y tradearlos, sobrevivir y cosas del estilo. Este es un cambio interesante para el personaje de Bumblebee, pero veremos más adelante si es que llega a funcionar. El punto es que mientras están buscando Energon, descubren un portal espacial en ruinas. Guarden este dato porque será muy importante para el final de la serie, y en ese momento llegan los Seekers, los cuales están cazando a todos los Autobots. Los Seekers en esta versión son comandados por Jetfire, cosa que se me hace absolutamente lógica, es el general, tiene que ser más grande, más fuerte y el más poderoso de todos, mientras que Starscream en este caso queda relegado a un plano de Seeker, pero no por mucho tiempo, y es que vemos que Starscream quiere matar a estos dos personajes y Jetfire le dice que no, que están desarmados, que no sería justo, y en ese momento se desata una batalla entre los personajes y Jetfire termina cortándole el brazo a Starscream. Este es un enfrentamiento que pasa muy rápido en la serie y entiendo la dirección por la cual quieren ir, que es la redención de Jetfire pasándose al lado de los Autobots, pero creo que sucede muy rápido y de manera muy abrupta, al menos este primer roce, ¿no? Entonces, bueno, vemos que a todo esto llega Megatron para calmar las cosas y para interrogar un poco a los personajes, y como no terminan diciéndole nada, pues está a punto de matarlos, pero llega Optimus Prime para salvarlos, tendiéndoles una emboscada. Ahora, antes de que aparezcan los Autobots a salvar el día, vemos que hay un pequeño diálogo entre Optimus y Megatron que más o menos establece un poco la historia de cuánto tiempo ha pasado, qué acontecimientos importantes han ocurrido, y entre ellos el más importante podría ser el asesinato de Alpha Trion, un Autobot antiguo de los 13 Primes originales, el cual aparentemente servía de maestro para estos dos personajes. Megatron sigue una historia muy similar a la ya establecida en muchas continuidades, en donde él lidera una revolución contra la élite para que las clases obreras puedan salir adelante y un poco todo esto de lucha de clases, pero se perdió en el camino creando una facción de guerra, los Decepticons. Al tener este cambio de ideales, Optimus no puede seguir a su lado y decide crear su facción de los Autobots, los cuales se oponen al régimen tiránico de Megatron. Es una historia clásica, la hemos visto 1000 veces, y mi única queja aquí sería que en vez de mostrárnosla, sí es un problema de la serie, pero también tenemos la película de Transformers One, la cual le tira un parote a esta serie, honestamente, que sí, ya sé que tiene sus errores argumentales, de personajes y todo eso, pero puede funcionar para rellenar ahí algún que otro espacio interesante, y pues salvo esas contradicciones podría funcionar como una precuela, yo digo, pero bueno, ese no es el punto. Entonces, como les decía, los Autobots terminan apareciendo y teniendo una batalla contra los Seekers, contra Megatron, y terminan escapando del lugar. Después vemos que regresan a su base, la cual es el Arca, en donde les darán asistencia médica a Wheeljack y a Bumblebee. Esto es importante porque Bumblebee ahora conoce el escondite de los Autobots y por ende estos personajes no terminan de confiar en él para dejarlo ir, porque podría revelar su posición, podrían llevarlos a la ruina, entonces no están completamente seguros de que él esté ahí o de que él se vaya de ahí. Y una vez entramos al Arca podemos ver un montón de personajes, y esta es una temática que se repetirá en toda la serie, y es que a pesar del estilo limitado de animación y todo ese tipo de cosas que ya sabemos que siempre tienen las series de Transformers, en esta serie sí llegamos a ver a muchos personajes, aunque sean recolores, aunque sean pues muy de fondo, sí llegamos a verlos, y creo que eso funciona bien para la ambientación de la serie, pero sí le pega un poco en el tema de historia. Y lo mencionaremos más adelante, pero creo que tantos personajes en tan poco tiempo no termina de ser la mejor idea del mundo. Pero bueno, vemos que hay muchos personajes aquí interesantes en el Arca de los Autobots, entre ellos Elita 1, que es como parte de los generales, comandantes, la segunda mano de Optimus, Ultra Magnus, que es el jefe militar, que me gusta muchísimo esa idea, pero se desperdicia muy rápido. Tenemos a otros personajes como Red Alert, que funciona como el médico, Wheeljack, el científico, y otros tantos que son un poco más de relleno, como Hound, Sideswipe, RC, y todos ellos que terminan siendo pues simplemente
simplemente tropas más o personajes que están aliados con los Autobots. Ahora hablamos un poco más en profundidad de los personajes. Entonces, rápidamente tenemos una discusión entre Optimus y Ultra Magnus, y este último está un poco cansado de la guerra. No es que no esté de acuerdo con ella, simplemente no le ve futuro a su causa, entonces está considerando seriamente rendirse. Y de aquí saltamos a una de mis escenas favoritas, la cual es un discurso que está dando Megatron a la ciudad entera de Cybertron. Y esta parte de aquí me gustó mucho específicamente porque a pesar de que durante casi toda la serie vemos un Cybertron destruido, un Cybertron en ruinas y casi abandonado, en este pequeño momento llegamos a ver un poco de población. No lo vemos tal cual y se supone que todos estos de aquí son Decepticons, pero básicamente todas las personas que están atendiendo al discurso son ciudadanos que ven a Megatron como el líder que los llevará a la liberación de la esclavitud que tenía Cybertron antes, supongo. Y sí, él les dice Decepticons y sí podrías imaginar que son solo simpatizantes, pero no, la mayor parte de la población está de acuerdo con Megatron y es una forma interesante de mostrarte a toda una civilización, o al menos alguna parte de la civilización, sin necesariamente mencionar o mostrar a personajes, algo que películas como Transformers One sí se pueden permitir, donde el planeta se siente lleno de vida, lleno de personajes. Aquí pues lo hacen de esta forma y oye, creo que funciona, pero bueno, simplemente está dando un discurso pues a los Decepticons, ¿no? A toda la población de Cybertron que queda, pero en ese momento vemos que una figura misteriosa llega al lugar para hablar y confrontar a Megatron. Ahora, mi amiguito piensa que es muy misterioso, ¿qué quieres que te diga? Pero todo el mundo sabe que es Ultra Magnus por las sombreras, es obvio, pero bueno, la capucha no vamos a negar, se ve de puta madre, o sea, es impresionante el aura que está farmeando este tipo. Entonces, básicamente aquí vemos que Ultra Magnus viene a hacer un trato con Megatron en donde planea dejar vivir a sus compañeros a cambio de una rendición absoluta. Esto para seguir evitando bajas y poner de una vez fin al conflicto, el cual te digo, él no tiene muchas esperanzas de poder ganar. Y sí me parece interesante esta decisión del personaje, pero si lo vas a hacer el comandante de guerra de los Autobots, lo que me gustaría ver en él es como más un espíritu de lucha, un general que a pesar de todo lo que está pasando no se rinda jamás y siempre esté pues en constante lucha contra el régimen de Megatron. Estaría muy interesante ver eso, pero también entiendo esta perspectiva un poco más realista del personaje en donde se rinde. Sí lo puedo llegar a ver, no me termina de molestar, pero yo habría pensado más por la otra opción, pero oye, está bien, ¿no? Al menos eso pienso yo. Aquí vemos que Megatron y Ultra Magnus tienen una conversación en donde hablan un poco de su pasado, hablan un poco de algunas batallas, de su historia y nuevamente te cuentan en vez de mostrar, cosa que sería muy interesante. Y si realmente tuviéramos una conexión con estos personajes, esta charla pudo haber sido una escena muy interesante de ver. Nuevamente no se da porque la historia se centra en un punto ya a finales de la guerra. Ahora, poco después los Decepticons descubren el Allspark, una especie de mito, una especie de reliquia antigua con la cual pueden reprogramar a los Autobots para convertirlos en Decepticons, literalmente manipular sus mentes, si Shockwave llega a poner sus manos encima. Este es un concepto bastante extraño, bastante interesante y bastante macabro en mi opinión, ya que básicamente estarías lobotomizando a toda una facción para convertirlos en tropas tuyas. Es una idea bastante macabra, pero bastante interesante. Ahora, entre todo este desmadre con los Decepticons, llegamos a ver algunas escenas con los Autobots en donde están hablando de qué va a pasar con Ultra Magnus, se dio por vencido, nos va a revelar la posición, nuevamente mostrando esta paranoia que tienen, la cual sí me gusta que muestren porque los hace ver un poco más desesperados y sí sientes como esa presión en todo momento. Y llegamos a ver una escena muy bonita entre Optimus y Elita One, y no sé si es por la película de Transformers One, te digo, donde vemos un poco de estos personajes, o porque los diálogos simplemente funcionan en este momento, pero es una escena que me gusta bastante, ya que puedes ver a estos personajes hablando entre ellos, preguntándose cómo llegaron acá, entendiendo por qué hacen lo que hacen. La verdad es que sí me gustó este momento, pero lamentablemente es interrumpido por un mensaje de Ultra Magnus, el cual desde su celda les advierten que los Decepticons están buscando el Allspark para llevar a cabo el plan de Shockwave. Esto de aquí es muy importante, ya que pone en movimiento el resto de la trama, y es que ahora los Autobots se van a dedicar a buscar el Allspark. Y obviamente este es un movimiento arriesgado porque nuevamente los Autobots no tienen muchos recursos y no pueden darse el lujo de buscar una reliquia que ni siquiera saben si es verdad. Pero bueno, vemos que Soundwave se da cuenta de que Ultra Magnus usó su canal de comunicación, le informa a Megatron y decide tenderle una trampa a los Autobots. Trampa a la cual nuestros personajes caen derechito, y es que llegan a esta zona donde supuestamente los habían citado y resulta ser una emboscada de los Decepticons. Esto lidera en una batalla en donde sí llegamos a ver mucha acción, pero la parte más importante es el final, cuando la batalla concluye con un edificio derrumbándose encima de algunos Decepticons y el general Impactor termina bajo los escombros y presumiblemente muerto, pero como veremos más adelante esto no es del todo así. Los Autobots logran escapar de puro milagro de esta zona y vemos que Megatron está obviamente enojado tras la pérdida de uno de sus mejores generales, o al menos eso es lo que él dice, por lo que decide torturar a Ultra Magnus para que le diga dónde están los Autobots, pero como este se rehúsa deciden matarlo. Y bueno, volviendo con los Autobots, ellos todavía están muy dubitativos del plan de Optimus de encontrar el Allspark, ya que incluso si la encuentran para evitar el plan de Megatron, ¿qué van a hacer después? No tienen una especie de plan seguro, pero en eso Wheeljack se acuerda del
portal abandonado que encontró en el primer capítulo y le informa a los Autobots que si pueden repararlo, tienen una forma de sacar el Allspark y escapar del planeta para seguir la batalla en otro lado. Pero la cosa es que Wheeljack no puede hacer esto solo y va a necesitar la ayuda de un personaje, y este personaje es Ratchet. Personaje mítico, personaje clásico que va a hacer su aparición en esta serie, pero cuando llegan con él a su base vemos que tiene un cambio de actitud, un cambio de parecer, es otro personaje en mi opinión, y es que parece que odia a Optimus, o al menos le tiene mucho resentimiento por la guerra en general. Vemos que tiene una postura más imparcial y, a ver, honestamente yo no veo al personaje de Ratchet en esta interpretación, ya que siempre estamos acostumbrados a que Ratchet está de acuerdo o al menos está del lado de Optimus. Aquí quisieron darle un rol distinto, quisieron innovar un poco más en el personaje tal vez, pero si me preguntas a mí, este rol le hubiera quedado más a otra persona, y es que lo que yo hubiera hecho sería que el personaje de Red Alert, que es el médico de los Autobots, que siempre está de acuerdo con Optimus, están pues en esta lucha constante, hubiera hecho que él y Ratchet cambiaran lugares, para que Ratchet tuviese este puesto clásico como médico de los Autobots, y que Red Alert, como este personaje que no ha tenido tantas apariciones en las series, hubiese tenido más este rol imparcial de un médico que cura a todos sin importar su bando. Creo que habría funcionado mejor y habría hecho una interpretación interesante del personaje de Red Alert y no una interpretación rara del personaje de Ratchet, pero bueno, eso es lo que yo hubiera hecho. Pero bueno, el punto es que entran a la base de Ratchet y aquí encuentran al Decepticon Impactor, el cual se había dado por muerto en la batalla anterior, y es que resulta que Ratchet fue a buscar a los escombros de esta batalla y lo encontró pues aferrándose a la vida, y entonces vemos que Ratchet acepta a regañadientes, más que nada por el bien de las personas que él ha estado cuidando, más que por ayudar a Optimus Prime. Y esto abre una dinámica muy interesante en la serie, en donde vemos a Impactor colaborando con los Autobots y teniendo como estas pequeñas interacciones agresivas entre ellos, de que unos no confían en los otros, pero al final no les queda de otra y tienen que trabajar juntos. Está muy interesante y sí me gusta cómo funciona. Y bueno, por lo tanto vemos que nuestros personajes se dividen en dos grupos, unos que estarán adentro reparando el portal espacial, mientras que los más fuertes se quedarán afuera para hacer guardia. Y ahora, por otra parte de la historia, vemos a Jetfire y a Thundercracker, los cuales están volando por todo Cybertron buscando nuevamente la base de los Autobots, hasta que llega un punto en donde finalmente la encuentran. Y honestamente aquí tenemos una de las interacciones más raras, y es que Thundercracker obviamente dice como de ok, los tenemos a todos, vamos a informar a Megatron, vamos a acabar con los Autobots de una vez por todas, mientras que Jetfire le dice que no va a dejar que asesine a los demás. Y es que a lo largo de estos capítulos hemos estado viendo que ha tenido dudas y dudas y dudas respecto a su puesto, respecto a su papel en esta guerra, pero honestamente pues ya va muy tarde, o sea, la guerra está por acabar, Jetfire seguramente ha matado a muchos, y se me hace muy extraño que apenas ahorita se esté dando cuenta o apenas ahorita esté tomando conciencia de todo lo malo que los Decepticons han hecho. Se me hace algo bastante, no sé, raro, peculiar, no creo que funcione tan bien su redención, porque simplemente pasa, ¿no? O sea, sí, vemos que tiene dudas, pero no sabemos por qué tiene dudas, simplemente pasa y es muy raro. Y te la pongo peor tantito, aquí le dice Skywarp que no va a dejar que asesine a los Autobots y le dispara y luego lo deja ir, y yo no entiendo por qué lo deja ir, o sea, simplemente va a regresar con los Decepticons, le va a decir que tú los traicionaste, van a encontrar la base de los Autobots y todo se va a ir al carajo. Yo no entiendo por qué tomó esa decisión de dejarlo simplemente ir. Entiendo que a lo mejor iba con esperanzas de que los Autobots pues ahí más o menos le hicieran caso a sus advertencias, pero a ver, iba a ser muy complicado y es una dinámica muy extraña, ¿no? El personaje como que lo querían hacer bueno de a huevo. Pero bueno, volviendo a la dinámica Megatron y Ultra Magnus, vemos que lo han estado torturando para ver si pueden sacarle un poco de información de dónde están los Autobots, y al final como que medio lo convencen y dicen, bueno, los voy a llevar a donde están ellos. El punto es que llegan a donde están, que se supone que es una base que tenía Alpha Trion o algo parecido, y Megatron está muy emocionado de que finalmente va a atrapar a Optimus, finalmente se le va a cumplir, pero cuando llegan resulta que el lugar está vacío y Ultra Magnus le dice con dos huevos que nunca va a traicionar a los Autobots, a lo que Megatron responde con un balazo en el pecho, y obviamente esta es una referencia a cuando Galvatron en Generación 1 mata a Ultra Magnus. Pero sí, hasta aquí llega este personaje y se digo que se me hizo un poco un desperdicio, porque de lo poco que hemos visto de la serie se la pasó capturado todo el tiempo. Tiene un rol importante, no quiero negarlo, pero no termina de funcionar, o al menos no hasta donde a mí me hubiera gustado ver. Pero bueno, su muerte es muy importante porque una vez que muere, los planos del Allspark o algo así como la sabiduría de Alpha Trion es un concepto muy raro. Vemos que termina saliendo de su cuerpo y va a buscar un nuevo portador. Y obviamente por cuestiones de guión, este nuevo portador es el personaje de Bumblebee que vimos en el capítulo 1. No entiendo si hay una explicación exacta de por qué escogió a Bumblebee, fuera de que obviamente tiene que estar en la historia, pero bueno, lo escoge por conveniencias del guión y más adelante veremos que pues esto termina pasándole factura, ¿no? Más adelante esto será importante. Y para acabarla de joder, vemos que Starscream llega con los Seekers para acusar a Jetfire de su traición, por lo cual este tiene que irse corriendo de ahí porque no hay forma de que venza a todos estos Decepticons. Entonces, después de esto, los Autobots se enteran de la muerte de Ultra Magnus y por ende Optimus dice que los protocolos de Alpha Trion han sido liberados
y tienen que encontrarlos para poder encontrar el Allspark con un equipo pequeño de Autobots. Entonces van a esta zona muy extraña, es una zona abandonada en Cybertron, en donde habitan algo que ellos llaman guardianes. ¿Qué son estos guardianes? Pues la verdad es que no lo sé, son simplemente robots gigantes, supongo, los cuales tenían algún tipo o tienen algún tipo de autoridad en Cybertron, pero no entiendo muy bien por qué, si es que Cybertron ya no tiene como pues una estructura, simplemente pues está hecho ruinas. Pero bueno, vemos que estos personajes le dicen de manera muy misteriosa a Optimus, número 1, que los protocolos no están ahí, por lo tanto tiene que buscar en otro lado, y que número 2, no se van a involucrar en esta lucha. Y yo me pregunto, entonces ¿para qué carajo existen? Si no van a mantener la paz y si no van a tomar partido, ¿qué coño están haciendo estos personajes? No están haciendo nada, weón. No están haciendo nada. Pero bueno, entonces Optimus regresa a la base todo deprimido, pero Bumblebee llega y le dice, bro, es que yo tengo estos protocolos y no sé cómo se usan, por lo cual la esperanza, digamos que regresa al grupo, ¿no? Pero entonces a esto súmale de que llega Jetfire para hablar con los Autobots y decirles que están en gran peligro, ya que tienen su ubicación. Entonces, ahora con los planos y la advertencia de Jetfire, los Autobots tienen que movilizarse. El único problema es que no tienen recursos como hemos visto a lo largo de toda la serie. Y esto abre una especie de side quest, una especie de misión secundaria en donde vemos algunos Autobots los cuales tienen que ir a buscar un poco de recursos para hacer que el arca despierte, mientras que un grupo secundario va al mar del Óxido para lograr conseguir el Allspark. Y primero voy a hablar del grupo que va a buscar Energon Extra, los cuales van a hacer una especie de trato con estos chatarreros, los cuales son liderados por Sound Blaster, una especie de copia fallida de Soundwave por alguna razón, en vez de simplemente haberlo hecho un personaje que compartía protoforma o algo así. No, decidieron darle una explicación un poco extraña, pero bueno, el punto es que van a hacer un trato con él, un trato entre comillas, porque lo que quieren es robarle Energon para poder despegar el arca. Entonces lo intentan y sale terriblemente mal, pero a esto súmale que los Decepticons, usando el cadáver de Ultra Magnus, logran dañar cerebralmente a Bumblebee y termina quedando inconsciente mientras que los demás personajes escapan. Ahora, por parte de nuestro grupo que fue al mar del Óxido, vemos que tiene que cruzar una zona bastante peligrosa para poder llegar ahí. Y hay algunas cosas que me gustan de esta secuencia. Para empezar, los gráficos, los visuales son bastante creativos y sí me llaman la atención, sí se ven bonitos, honestamente. Luego también está esta dinámica del equipo que tienen que trabajar pues al lado de Jetfire y al final terminan confiando en él. Entiendo por dónde va la dirección, nuevamente ya explico un poco el problema que tengo con lo del Jetfire y tal, pero creo que aquí funciona y aquí se consolida como un Autobot y terminan confiando en él. Y luego por supuesto el peligro que se siente a la hora de estar aquí en esta zona como con cadáveres vivientes, los cadáveres de antiguos cybertronianos, sí me gusta como el peligro que se siente, la desesperación y todo este sentimiento de que están rodeados, la superioridad numérica, está muy cool. Y sí me agrada que por ejemplo hayan matado en este momento a Moonracer, porque eso ayuda a que se sienta más pues el peligro de la situación de que cualquiera podría morir, pero nuevamente solo mataron a un personaje secundario y hubiera estado mejor si tuviésemos algo de conexión de parte de este personaje, a lo mejor algo al principio del capítulo o al final. Realmente no lo sé, pero es un buen momento, pudo ser mejor, pero bueno, al final terminan llegando y consiguen el Allspark. Entonces ahora que tienen el Energon para despegar el arca y tienen el Allspark, tienen que regresar a la base Autobot para despegar, lo cual se está volviendo muy peligroso ya que los Decepticons están afuera de la base listos para hacer un asedio. Vemos que afuera se libra una batalla, pero efectivamente logran despegar el arca y logran irse hacia donde está el portal, el cual ya ha sido reparado, por lo cual ahora vemos a nuestros personajes llegando para sacar el Allspark del planeta. En esta zona hay mucha acción, hay planos muy bonitos en mi opinión, cosa que me gusta bastante y al final se agradece que la serie lo intente y llegamos a ver alguna que otra confrontación entre Megatron, entre Optimus, se dicen de palabras, se dan de golpes, Bumblebee tiene ahí su pequeña participación y justo cuando todo parecía perdido, que los Autobots estaban rodeados, vemos que llega Omega Supreme, que es uno de los guardianes para asistir en la batalla, cosa que bueno, al final sí hizo algo y gracias a esto el Allspark logra salir del planeta, pero la batalla no ha terminado y es que ahora los Autobots tienen que retirarse, tienen que salir del planeta para ir a buscar el Allspark y para ganar la ventaja táctica contra los Decepticons. Pero aquí sucede algo muy interesante y que honestamente no me lo esperaba, y es que cuando todos los Autobots están subiéndose al arca para irse, vemos que tanto Elita One como otros Autobots deciden quedarse para seguir la batalla en Cybertron, y me parece un movimiento bastante interesante del personaje, bastante valiente también, y tenemos una escena bastante triste entre estos personajes, los cuales se dicen un adiós, sin saber realmente si se volverán a ver, pero con la esperanza de algún día volverse a reunir. Entonces vemos cómo los Autobots logran salir del planeta, pero a la vez que ellos salen, el portal explota, y por lo tanto no sabemos realmente si estos personajes sobrevivieron o no. Obviamente sí sabemos que sobrevivieron porque existe la siguiente serie que es la de Earthrise, pero en el contexto de la serie pues los personajes no lo saben, y Elita se encuentra un poco triste porque realmente no sabe si lo lograron o no, pero se mantiene optimista para seguir luchando la batalla contra los Decepticons en Cybertron, junto a algún que otro personaje como puede ser Chromia y Red Alert. Y luego en la escena final vemos cómo
terminó el arca varada en el espacio sin energía, la cual al final empieza a advertir sobre una especie de nave que se acerca peligrosamente. Y aquí concluye la serie. Puede que esta sea una review un poco larga, pero oye, ¿qué quieres que te diga? Hay muchas cosas que mencionar. Ya han escuchado más que nada lo que opino. Creo que la serie en general está bien, no sé por qué le echan tanto hate, o sea, puede ser lenta en algunas ocasiones. Si yo tuviera que echarle hate por algo sería porque nos están metiendo en una historia ya empezada, no nos están metiendo al principio de la guerra, nos están metiendo al final de la guerra, ya cuando los Autobots escapan de Cybertron, y no está mal, pero la forma en la que estructuran la serie es como si tú ya tuvieras que saber algo desde antes, no te lo enseñan, simplemente te cuentan, hacen referencia a sucesos que realmente no conocemos, como lo de Ultra Magnus, lo de Alpha Trion, Megatron, todo eso, y honestamente pues no termina de funcionar, no termina como de embonar con esta narrativa. Ahora, también te he de decir que esta serie solo tiene 6 capítulos. La historia creo que se pudo haber extendido un poco más, creo que todo va muy rápido, muy rápido, y al haber tantos personajes como lo que mencionaba antes, al haber tantos Autobots, tantos Seekers, esta facción de los chatarreros, creo que no les da el tiempo suficiente para explorarlos a todos, y con lo que nos quedamos son simples apariciones de los personajes que llegan a ser una cosa relevante, como Mirage poniendo el escudo, o este Autobot que se transforma en una especie de armadura o armas que se ponen en los hombros, y solo llegan a tener eso, una escena importante para brillar, y no terminan de enseñarnos todo su potencial, toda su historia, todo ese tipo de cosas. Ahora, sí exploramos algunos personajes como Optimus, exploramos el qué hacen, por qué lo hacen, pero no son perfectos, o sea, con el mismo personaje de Optimus. Vemos que los Autobots lo respetan, los Autobots hacen lo que él dice, pero no sabemos por qué, ya que la historia simplemente te dice, Optimus dice que hay que encontrar el Allspark, y todos obedecen, y al final Optimus estaba bien. Pero no te enseñan el cómo llegaron a confiar tanto en su liderazgo, no te enseñan el por qué siempre le hacen caso a pesar de las dudas. Entonces sí creo que la historia falla ahí. Luego también está el tema de Megatron, que parece tener historia con absolutamente todos. Sí me gusta, se nota que está obsesionado con Optimus, entonces pues por esa parte está bien. Ahora, también está la otra facción que me parece interesante, ya que no siempre suelen meter facciones extras o que salgan de los moldes de los buenos y los malos, que son en este caso los chatarreros, ¿no? Lo interesante de ellos es que no califican como civiles, sino como un grupo de cybertronianos que no están de acuerdo ni con los Autobots y por ende pues no los ayudan, no se tientan el corazón a menos que consigan algo a cambio, y tampoco están de acuerdo con los Decepticons, y por eso no están con el resto de la población que sí acepta a Megatron. Son simplemente un grupo de pues personas que se han enfocado en agarrar recursos, explorar las zonas, esconderse y pues llegar a hacer uno que otro favor con la mera idea de llegar a sobrevivir. Es bastante interesante y un concepto que funciona. E indagando un poco más en este grupo, vemos que el líder es Sound Blaster, una copia de Soundwave. Es interesante ver cómo rescatan a este tipo de personaje que luego no tienen cabida en otras continuidades, y así durante toda la serie, donde vemos personajes a montones. Y de hecho me parece curioso ver cómo, a pesar de ser una serie en 3D con limitaciones visuales y todo el rollo técnico, sí que nos dieron montones de personajes con muchos diseños distintos, aunque claro, de vez en cuando se repetían, y me parece genial porque dista mucho, por ejemplo, de continuidades como Prime, Transformers Prime, en donde siempre eran los mismos moldes y ver un personaje nuevo era todo un evento. Y me gusta porque se acerca más a continuidades como Animated, donde ya existe toda una civilización con individuos, aunque a ver, sinceramente lo intentan, pero no llegan al mismo nivel, o sea, el intento está, entonces bueno, yo lo aprecio. Y vamos a hablar de personajes. A ver, Bumblebee en esta serie es muy distinto a lo que nos tienen acostumbrados. Sé que hay una fatiga del personaje, ya que se encuentra en absolutamente todos lados, pero sí tengo que dar crédito, al menos aquí es algo diferente, ¿sabes? Podría directamente ser lo mismo de siempre, aunque en lo personal creo que sí lo pudieron haber dado su rol típico y que fuese un rol menor, un tipo Hound, un tipo Sideswipe en la serie, que no hacen mucho más que decir unas cuantas palabras y tal, habría funcionado mejor, y dejarle este rol de pirata, de forastero que no está completamente de acuerdo con la alianza Autobot a un personaje nuevo, un personaje que no conozcamos tanto, o algún personaje olvidado al cual quisieran reinventar, pero bueno, al menos así yo lo haría. Luego algo de lo que casi no hablo, y es la redención de Impactor, y es que vemos a lo largo de los últimos capítulos cómo Impactor tiene que convivir con los Autobots y poco a poco va entendiendo más su lucha, y al final termina completamente redimido, sacrificándose por el equipo de los Autobots, y creo que esa redención funciona muchísimo más que la redención de Jetfire, y es que sí vemos todo el camino, toda la evolución que tuvo el personaje
personaje de Impactor para llegar a la conclusión a la que llegó, mientras que con Jetfire simplemente vemos que siempre ha tenido dudas, pero hasta apenas ahorita está haciendo algo al respecto. Es muy raro, no creo que funcione tan bien en mi opinión, pero bueno, creo que no se me olvida absolutamente nada, seguramente sí, pero si eso ya haremos otro video hablando de la serie. Honestamente quiero saber qué opinan ustedes de esta serie, hay muchas cosas que mencionar, muchas cosas de las cuales me gustaría tener su perspectiva, así que pues nada, los invito en los comentarios a escribir qué opinan, qué les gustó, qué no les gustó, si creen que funciona, si no creen que funciona, y pues nada, yo con esto me despido. Próximamente haré mi review hablando de Earthrise, a ver qué tal continúan la historia, pero de momento honestamente creo que está bien, entonces lo iremos viendo, a ver si me dan su retroalimentación y al final cambio de opinión, pero bueno, yo con esto me despido, gente, nos vemos en el siguiente video, un saludo a todos y pues nada, quedó un poco largo, pero pues espero que les guste, así que pues eso, nos vemos y pues nada, chao.